Ya, ahora sí. ¿Qué tal amigos de Pulimetro? Esta tarde estamos con el doctor Darío Mesa. Él es especialista en medicina del sueño y ortopedista dental del Centro Odontológico Maxilaris. Y bueno, como pueden ver, vamos a hablar acerca de los mitos y verdades del trastorno del sueño. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Cuéntenos un poco acerca de, bueno, hay varios mitos acerca del sueño. Uno a veces no duerme mucho quizá por el trabajo, por el estudio y al final quiere recuperar las horas de sueño al final y bueno, a veces piensa que durmiendo el fin de semana va a recuperar el sueño perdido. Empecemos por este mito. ¿Es verdad esto que cuando uno duerme el domingo hasta las 11 recupera las horas de sueño que ha perdido durmiendo 5 o 4 horas durante la semana? Ya, eso es todo un mito que siempre se está repitiendo, ¿no? Hay dos puntos que tenemos que tener en cuenta. Uno es que uno necesita por día una cantidad de horas determinadas de acuerdo a la edad para dormir, porque el sueño es una función fisiológica muy importante donde reparamos, donde producimos hormonas para tener una salud adecuada durante el día. Entonces, si durante un día no dormimos bien o durante varios días no dormimos bien, se va alterando nuestro mantenimiento y nuestro funcionamiento fisiológico. Ujú. El dormir un día 8 horas o 10 horas inclusive puede ser hasta perjudicial para la salud, porque nosotros si nos excedemos del número de horas de sueño, Ajá. también va a alterar nuestro metabolismo, Ah, la forma interesante. como nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Ujú, La cantidad de energía que debemos consumir. Entonces, ujú, por eso, dependiendo de la edad, cuando somos pequeños, un recién nacido puede dormir 16 hasta 20 horas y luego conforme va creciendo va disminuyendo la cantidad de horas de sueño. Un adulto normalmente duerme entre 6 a 8 horas, ¿no? ujú, Entonces, cuando uno es anciano, va disminuyendo también la cantidad de horas de sueño y eso es algo completamente natural y fisiológico, pero no se ujú, recupera la cantidad de horas. Otro problema que ocurre acá es que muchas veces las personas tienen somnolencia, quiere ujú, decir que tienen mucho sueño durante el día y aprovechan el fin de semana para dormir un poco más de la cuenta. ujú. Y las personas pueden pensar de que porque duermen fácilmente, tienen un buen sueño, cuando en realidad la somnolencia, el hecho de que uno tenga sueño durante el día, después del trabajo, ya es un signo importante de que uno está durmiendo mal, de que uno tiene una alteración del sueño, Ujú. ¿no? Hay muchas personas que por las responsabilidades, tienen hijos, trabajos, pues se acostumbran a dormir poco, ¿no? Quizá menos de 6 horas y pareciera que con eso les basta. Al final, ¿esto trae alguna consecuencia posterior? Sí, Dormir poco en varios años quizá. sí, por supuesto que sí. Durante el sueño se producen hormonas de crecimiento, por ejemplo. Los adultos Ujú, seguimos produciendo hormonas de crecimiento, ujú, no para crecer, sino para renovar las células, renovar los tejidos. Entonces, si una persona duerme poco, se va a ver de mayor edad, se va a ver como si tuviera mucho más años de mm, lo que aparenta, ¿sí? ujú, Durante el sueño se producen hormonas, por ejemplo, que ayudan a metabolizar los carbohidratos, que ayudan a metabolizar las grasas, hay una hormona importante que se llama leptina, que es una hormona de la saciedad. Es la hormona que cuando nosotros la tenemos en adecuadas condiciones, comemos algo y nos sentimos satisfechos, saciados. Durante el sueño se produce esta hormona. Si nosotros no dormimos bien, se produce en menos cantidad y tendemos a comer más de la cuenta, ok. a engordar, a subir de peso. Y Ujú, esto trae como consecuencia un problema muy importante que es el de mayor prevalencia, que son las apneas de sueño, ¿no? Cuando uno está ujú, subido de peso, es uno de los factores de riesgo el sobrepeso, ¿ah? Pero no necesariamente tiene que tener sobrepeso ujú. para que tenga apnea de sueño. Ah, ok. ¿Ok? El apnea de sueño es cuando uno deja de respirar cuando duerme. Entonces, Ajá. cuando deja de respirar, va a tener momentos como que se ahoga y de repente hace una inspiración forzada. Ujú, Esos momentos de pausa de respiración se llaman apnea. Y cada vez que hace una inspiración forzada, existe una actividad eléctrica en el cerebro que se llama microdespertar. Entonces es como si se despertara. ujú, Como consecuencia el sueño se ve fragmentado. Entonces ujú. son personas que pueden estar 8 o 9 horas en la cama, pero como tienen las apneas, se van partiendo su sueño. Entonces al final no descansan. Ah, ok. Entonces son personas que pueden estar las 8 horas, como le digo, en la cama, pero despiertan con sensación de cansancio, malestar, dolor Ujú, de cabeza muchas veces por la falta de oxigenación. ujú, Y esto hace que durante el día tengan somnolencia, tengan un bajo desempeño laboral
que sean propensos a sufrir accidentes, ya sea laborales o accidentes de tránsito incluso, porque son personas que tienen somnolencia incluso cuando manejan. Llega un semáforo en rojo y pueden cabecear, ¿no? Ajá. Cierran los ojos. Entonces, para tener claro esto, cuando uno se acuesta y está 8 horas, digamos, dormido en la cama, pero sin embargo se despierta en intervalos de 3 horas por algún motivo, quizá tiene un bebé que atender u otro motivo, no es igual haber estado acostado 8 horas y ser levantado en intervalos que dormir 8 horas continuas. Exactamente. El sueño, tanto en niños como en adultos, tiene que ser continuo. Ujú, Tiene que ser las 8 horas continuas, si es el adulto, dependiendo de la edad del niño, 9 horas o 10 horas, pero tiene que ser continuo. ujú. Ni el niño ni el adulto tiene que despertarse. Existe un mito, por ejemplo, importante, que los niños se despiertan para ir al baño, que si Ajá, no se hacen pis en la cama. ajá. ¿Ok? Eso es un mito, porque el niño que se despierta para ir al baño es porque hubo algo que interrumpió su sueño, Ujú, que cortó su sueño. Y el niño puede ser, dependiendo de la edad, se despierta llorando, se despierta para tomar agua, se despierta para pasar a la cama de los papás o para ir al baño, pero no está bien. O sea, no, el niño tiene que dormir de corrido y el adulto también. Cuando ajá. sufre los episodios de apnea de sueño, se van a despertar. Ah, ok. ¿Ok? Entonces ahí es donde el sueño se va cortando, se va fragmentando y se produce un mal sueño y uno tiene todas las tiene todos los síntomas de Ajá, haber dormido mal, ¿no? ajá. Y fisiológicamente esto va pasando factura, no puede subir de peso. Los niños es muy importante porque los niños que no duermen bien, a diferencia del adulto, que el adulto se pone somnolento, o sea, tiene mucho sueño, el niño se vuelve hiperactivo. Entonces son Ujú, niños que están en el colegio y pasa una mosca y se distraen, les ujú, cuesta concentrarse. ujú. Entonces, incluso algunos de ellos pueden llegar a tener hiperactividad y déficit de atención por problemas de sueño. Ujú. Antes de seguir con otros mitos más, vamos a responder algunas consultas que nos hacen. José nos pregunta, ¿por qué en las noches comienzo a sudar y esto hace que me despierte? Dice José. Eh, eh, y que pase una mala noche. O sea, esto tiene que ver quizá con otro tipo de problema, ¿no? Empezar a No, sudar en la noche. esto tiene que ver con Ajá. apnea de sueño. Lo que sucede es que el apnea de sueño, como les explicaba, le explico a José también, es un momento en cual la vía aérea se obstruye, entonces se colapsa y uno no puede respirar, no pasa el aire, pero sin embargo uno hace el esfuerzo por respirar. Entonces es como que está intentando respirar, pero Mm, en esta zona no pasa el aire. Ese esfuerzo que hace uno, el adulto o el niño, porque también los niños que sufren de apnea de sueño van a, por ejemplo, van a moverse mucho en la cama y van a transpirar bastante. ujú. El adulto también que transpira está haciendo un esfuerzo más Ah, ok. intenso para respirar. Ok. Entonces va a pasar que él tiene estos episodios de apnea. Es muy probable que ronque. Ajá. Casi el 90% de las personas que roncan están haciendo apnea de sueño. ¿Ya? Ujú, Entonces, si el paciente ronca, transpira, tiene una mala calidad de sueño, despierta con dolor de cabeza, empieza a tener sobrepeso, hipertensión, angina de pecho, inclusive prediabetes o diabetes, son problemas todos asociados al apnea de sueño, ¿no? ok. Puede ser que sea algo reciente y que esté pasando por transpiración o ronquidos, pero esto, si no se trata a largo plazo, va a traer problemas mayores más serios. Entonces el tratamiento sería el tratamiento de la propia enfermedad que causa esto en la Sí, noche. el tratamiento del apnea de sueño o del ronquido, Ajá. ¿sí? Es decir, hacer que el paciente duerma de manera continua, oxigenando y respirando bien, sin que haga apnea o sin que ronque. Eso se consigue con... En este caso, los odontólogos hacemos dispositivos Ujú, tipo prótesis que van en la boca, se llaman dispositivos de avance mandibular, ujú, que van a ayudar gradualmente a movilizar la mandíbula hacia el frente, abriendo la zona posterior por donde pasa el aire. Al ujú, abrir la zona posterior, uno deja de roncar y deja de tener los episodios de apnea. ujú. Mirela nos pregunta acerca de soñar, ¿no? Si recordar el sueño es un indicativo de que uno ha dormido bien o mal o no tiene nada que ver. Si uno recuerda el sueño o se despierta habiendo soñado algo. El sueño tiene dos fases grandes, una que se Ujú, llama sueño no REM y el sueño REM. ujú, En el sueño REM existe mucha actividad cerebral, ¿sí? Y es el momento en donde se dan las ensoñaciones, donde uno tiene los sueños. Y durante las horas de la mañana, cuando uno va a despertar, en ese momento tenemos más episodios de sueño REM.
menos de sueño no REM. Entonces es normal que uno recuerde los sueños de las horas en las que está por despertar más que los de las primeras horas de la noche, Ah, ¿sí? ok. Es un indicador de que uno tiene probablemente la cantidad adecuada de sueño REM, que es un Ujú, sueño fisiológico importante porque ahí se produce el hormona de crecimiento, la leptina, una serie de neurotransmisores que hacen, es como llevar el carro al taller. Cuando necesito el carro un mantenimiento y un chequeo general, esto se hace durante el sueño. Y durante la fase REM del sueño es cuando se producen todos estos neurotransmisores y químicos que producimos para un correcto funcionamiento. ujú. Entonces, el que ella tenga sueños me está indicando de que está haciendo una fase REM al menos al final de la noche, ¿no? Ajá. Natalie también nos hace una pregunta bastante interesante acerca del sueño y la ansiedad, si el sueño puede disminuir la ansiedad y sobre todo si las pastillas para dormir ayudan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre dormir de forma natural y dormir con pastillas? ¿Hay alguna...? Sí, la medicina del sueño es una especialidad médica de finales de los 80. Ujú, Hija de la medicina del sueño, tenemos la odontología del sueño. Entonces, yo soy un odontólogo entrenado para diagnosticar, referir y trabajar en equipo este tipo de problemas, ujú. pero lo que le puedo indicar es que hay mucho desconocimiento en cuanto a la farmacología. Ah, ok. Entonces, hay fármacos como por ejemplo algunos antidepresivos que si bien es cierto, van a producir esta desconexión y el paciente puede dormir, no ayuda a tener una buena respiración durante el sueño. Entonces, puede ser que el paciente duerma, pero va a dormir respirando mal, haciendo más episodios de apnea y por lo tanto teniendo una mala noche, una pésima calidad de sueño. Entonces son pacientes que el día siguiente se van a despertar con dolor de cabeza, como una especie de resaca por el medicamento. Ujú, ¿Ok? Entonces hay fármacos específicos que inducen el sueño sí. sin que produzcan todos estos efectos Ah, ok. respiratorios de algunos antidepresivos. Entonces es importante, ¿no? La depresión puede generar, puede hacerse un círculo vicioso entre ansiedad, creo que preguntó, ¿no? Sí. Depresión, ansiedad y alteraciones del sueño, Ujú, porque no está produciendo los neurotransmisores adecuados para que ella pueda dormir. Y hay una serie de etapas antes de llegar a los fármacos, ¿no? Por ejemplo, una recomendación es unas medidas profilácticas del sueño adecuadas es tener una habitación completamente oscura, ¿sí? ujú, Usar antifaz, no usar el celular en la cama, ujú, no usar televisores en la cama, no comer tarde, comer por lo menos unas 2, 3 horas antes de acostarse. ujú. Estas medidas van a ir ayudando gradualmente a que tenga un mejor sueño. Luego hay infusiones, por ejemplo, desde la valeriana, ¿sí? Que se puede encontrar inclusive en comprimidos como extractos de valerianas, ¿sí? Hay otros tipos de hierbas que inducen el sueño de forma natural. Hay otros medicamentos como la melatonina, por ejemplo, ¿no? Y luego ya uno va subiendo la escala y puede utilizar otro tipo de drogas inductoras del sueño que no van a producir alteraciones respiratorias. Pero todo esto requiere un manejo médico, obviamente, ¿no? No le podría dar por acá ninguna indicación. Claro. Pero sí que el sueño está relacionado a los eventos de estrés y ansiedad. Si hay un mal sueño, va a seguir alterándose su estado anímico. Ujú. Ahora, vamos a resolver un par de mitos más que tenemos por aquí, que es el hecho de hacer siesta perjudica al sueño en la noche, que uno se acueste un rato en la tarde, quizá un sábado, un par No, de no, horas. no, de hecho es saludable tener un episodio de descanso durante el día de 10 a 30 minutos, no es más que esto Ah, ok. tampoco. Y fisiológicamente en los niños pequeños como los adultos mayores, el ciclo de sueño se va organizando para que tengan estas siestas, ¿no? Ujú. Es completamente natural y fisiológico. Durante el sueño, ¿el cerebro descansa en verdad o sigue en funcionamiento? Es una pregunta bien interesante. Hay una parte en donde baja su actividad Ujú, y hay una parte en donde el cerebro está tan activo como cuando uno está despierto o concentrado inclusive, ¿no? Que ujú, es justamente la fase de sueño REM. Entonces, si tenemos una baja de actividad, nunca cesamos de tener actividad eléctrica del cerebro, pero sí es importante saber que hay una fase del sueño que es entre el 15 al 25% de la noche que tenemos una actividad eléctrica como si estuviéramos despiertos. Y esto es porque es justamente en esta etapa donde se están produciendo, donde el ujú, cerebro está produciendo muchos químicos para el funcionamiento, nuestros propios químicos, obviamente, para el funcionamiento de nuestro organismo. ujú. Otra más que tenemos aquí es,
Bueno, con respecto a la alimentación, ¿no? De hecho que debe haber alimentos que van a hacer que no duerma bien, ¿no? En la noche quizás. ¿Qué tipo de alimentos hay que evitar para...? Bueno, entre las cosas que hay que evitar de la noche, bueno, está el alcohol, ¿sí? Ujú, El alcohol va a producir más episodios de apnea de sueño porque va a producir relajación muscular. Al contrario de lo que se piensa de que tomar un poco de alcohol ayuda a dormir, no, esto va a perjudicar porque el alcohol al relajar los músculos va a hacer que las paredes de la vía aérea de la orofaringe se cierren más rápido. Entonces uno va a respirar más durante la noche y eso está asociado a, por ejemplo, la famosa resaca, ¿no? ajá. Muchos de estos eventos de resaca se debe a que uno no respira bien, oxigena poco el cerebro y amanece con el dolor de cabeza. ¿Ok? Ujú. Entonces el alcohol debe evitarse, el cigarro debe evitarse, comidas muy pesadas, inclusive proteínas de difícil digestión como las carnes, ¿no? Ujú. Consumirlos muy tardes o cercanos a la hora de sueño es perjudicial porque va a afectar nuestra respiración, va a hacer que sea una respiración más rápida y va a alterar nuestras horas de sueño. Lo recomendable es comer cuántas horas antes de dormir. Por lo menos mínimo 2 horas antes de dormir y comidas ligeras. En las Ujú, noches comidas ligeras antes de dormir. ujú. Porque por aquí nos Y la comenta... actividad física también, otra recomendación, Ujú. de día. ¿Sí? Cuando uno hace Ah, ok. actividades físicas, por ejemplo, va al gimnasio 9 10 de la noche, sale con mucha energía, produce unas hormonas, uno cuando hace deporte se siente bien, no tiene sueño. Entonces lo que va a hacer es que la cantidad de horas de sueño se reduce por Ujú. hacer deporte muy tarde, ¿no? El deporte debe ser hecho de preferencia durante el día. Entonces ese es otro mito, hacer ejercicio durante la noche quizás no es No, recomendable. no es recomendable hacer ejercicio durante la noche. Ajá. Ya yendo a los problemas de ronquidos, que bueno, hay varias preguntas por aquí, bueno, vamos a contestar solo algunas. Sobre todo acerca del tratamiento, ¿no? Por aquí nos comentaba eh, que una señorita que tenía a su pareja que dormía y roncaba demasiado, que le daban ganas de ponerle el panty o algo en la boca para callarla. Pero esto tiene un tratamiento también que Por tiene que ver supuesto, con lo que ustedes hacen, ¿verdad? exactamente. El ronquido, hay un grupo de pacientes que ronca y no hacen apnea. Se Ujú, llama ronquido primario, roncopatía primaria. Desafortunadamente, los más afectados son las parejas de estos pacientes, ¿no? sí. Porque el paciente ronca y no duerme completamente bien, no tiene episodios de apnea sin despertares, pero el acompañante es el que va a sufrir de los despertares, de la calidad de sueño pésima y la pareja es la que va a tener el estado de humor fastidiado al día siguiente, intolerancia y todo lo demás, ¿no? Y todos los problemas además fisiológicos que conlleva. Ujú. El ronquido es tratable, perfectamente tratable. La mejor indicación y lo más tolerable, la indicación de primera elección, son los dispositivos de avance mandibular hechos por profesionales, en este caso un odontólogo capacitado en el área, Ujú. porque básicamente te diría que el 100% de pacientes que roncan son tratados exclusivamente con aparatos de avance mandibular Ujú. con un éxito muy alto, Y una ¿no? última aquí, Graciela nos pregunta algo preocupada por un adulto mayor que dice que duerme 15 horas aproximadamente al día y si eso es normal. O si puede estar asociado a algo, que los adultos mayores de 80 años duerman bastante, pues eso es algo normal. No, no es normal. Ellos deberían dormir 5 a 6 horas, Ajá. ¿sí? Con una siesta de 10 a 15 minutos durante la tarde. Ujú. Y definitivamente es normal, ¿no? Pero puede estar pasando por otro tipo Mm, de alteración emocional de repente, ¿no? claro. Sería muy recomendable en este caso que consulte con su médico. Ujú. Muy bien, doctor, quienes quieran tratarse quizá de manera personal con usted o con el centro odontológico Maxilaris, ¿a dónde deben asistir? Bueno, ¿Cómo nos los encuentran? podrían contactar por la página web maxilaris.pe Ujú, o en el Facebook también como Maxilaris Perú y en Instagram también Maxilaris. ujú. Este, y ahí tenemos muchos artículos informando a los pacientes acerca de tanto de los problemas que podría traer el ronquido, el apnea de sueño y las alternativas que tenemos para tratarlos, ¿no? Desde el punto de vista odontológico. Listo, bueno, muchísimas gracias por darnos la valiosa información. Gracias a ustedes. Buenas Nos vemos tardes. hasta otro envío.